Hoy vamos a tener la conferencia 390 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, primera parte. Vais a ver que será breve, pero va a ser breve porque solo pondremos un cierto tipo de noticias que desde luego son los que siempre ponemos al inicio. Pero luego vamos a tener más partes de esta conferencia, hasta el punto en que vamos a tener alguna que tiene que ver sobre pestes, y después las otras que tienen que ver con los últimos acontecimientos que ya estaban profetizados de hace tantos años y que tienen que ver con tensión, con guerra, lo que está ocurriendo en definitiva. Pero esto nos va a dar para unas cuantas conferencias, tanto una cosa como otra. Vamos a empezar. Pues esta primera parte de la conferencia 390 va a resultar un poco más corta de las que vendrán después, las siguientes partes de esta misma conferencia 390. Y esta veréis que vamos a poner lo que no suele ser muy agradable en principio de cómo está funcionando el mundo, pero después vamos a tener unas partes más que tendrán que ver precisamente con la viruela del mono. Sí, porque ahora toca esto. Y también tendremos otra parte, mejor dicho, que tendrá que ver con las profecías de Isaías, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, etc. No damos abasto. Hay tanta cosa que mostrar que realmente tendríamos que estar haciendo más de una conferencia diaria. Pero bien, vamos ya directamente, sin más, a la primera de ellas, que tiene que ver con Noruega, aquí en Europa. Al menos 4 apuñalados en un incidente violento. No se dijo el porqué, el motivo, en fin, queda en el aire, no sé si ahora ya habrá salido a la luz, pero claro, causó terror esto. Apartado para crisis, el G7 afirma que las tasas de inflación se han elevado a niveles no vistos en décadas. Los bancos centrales del grupo continuarán calibrando adecuadamente el ritmo de endurecimiento de la política monetaria. Ya sabéis que esto quiere decir pues, subidas de interés, etcétera, etcétera. Según los autores del documento, se está experimentando un aumento sustancial en los precios de las materias primas, la energía y los alimentos, como resultado del actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí, esto también tiene su repercusión en todo ello. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que evidentemente habrá gente que lo va a pasar muy mal. Mucha población lo va a pasar muy mal, y no solo de un lugar en concreto. Sí. Viene otra gran crisis, ya se ve venir. Ahora noticias para Latinoamérica. Empezamos con Brasil. 3 muertos y varios heridos en un tiroteo ante un centro de salud en la ciudad brasileña de Fortaleza. Una operación policial en Río de Janeiro se salda con al menos 22 muertos. En México, descubren 7 cuerpos con huellas de tortura y tiro de gracia en el estado mexicano de Chiapas. El ataque a tiros en un despacho de abogados de Ciudad de México deja 3 asesinados. Un ataque armado contra un hotel y 2 bares en México deja al menos 11 muertos. En Colombia, Indepaz denuncia la masacre número 42 en lo que va de año, tras el asesinato de 3 personas en el departamento colombiano del Atlántico. Casi nada, ¿eh? En un momento, ya veis. Y claro que podemos ir añadiendo muchísimos más, pero es que estos son ya los más representativos, por decir algo. Pero vaya, la tierra llena de violencia. Así estaba previsto que sería, estaba profetizado. Y así está siendo antes del retorno de Cristo, igual que en esos días de Noé.
Y ahora un poco de oasis dentro de tanta desgracia, apartado para ciencia y tecnología. Desarrollan una novedosa celda termofotovoltaica que aprovecha la energía solar durante la noche. La creación del dispositivo confirma un proceso que hasta ahora únicamente era posible a nivel teórico, pues ahora ya se ha conseguido. ¿Y para qué va a servir esto? Uno de los potenciales usos, apuntó Ekins-Daukes, coautor de la publicación, podría ser la alimentación de dispositivos biónicos, como los corazones artificiales, que en la actualidad funcionan con baterías que deben reemplazarse periódicamente. De acuerdo al investigador, a pesar de que la cantidad de energía producida por el diodo es muy pequeña, aproximadamente unas 100.000 veces menor a la generada por los paneles solares, de combinarse con la tecnología fotovoltaica existente, representaría un gran avance en el aprovechamiento de las energías renovables. Por tanto, evidentemente, esto ahora es el inicio, ya se irá perfeccionando y consiguiendo hacer que rinda mucho más. Bueno, una buena noticia dentro de todo, ¿no? Pues ahora vamos a continuar con las que no son tan agradables. Accidentes. Al menos 11 muertos y 34 heridos tras caer un bus a un precipicio en Perú. Al menos 11 muertos en un accidente entre un autobús y un camión en Brasil. Al menos 13 muertos y 20 heridos al volcar un autobús en México tras un fallo en los frenos. 5 muertos tras la caída de una avioneta en Francia. Más desgracias. Un incendio en un ferry con 124 pasajeros deja al menos 7 muertos en Filipinas. En Irán, 5 muertos y varias personas atrapadas luego del derrumbe de un edificio. Hambres. El suministro de comida está a punto de quebrar como lo hicieron los bancos en 2008. Era un artículo muy interesante, solo os he puesto este titular, porque además se nos dice que esto no es solo cuestión por la guerra en Ucrania, sino que es algo que ya se estaba gestando desde hace tiempo y tiene que ver mucho con la infraestructura a la hora de repartir los alimentos. Y ahora con la guerra de Ucrania aún se ha disparado más. Pues bueno, ya veis, esto ya suena a muchas voces que están diciendo lo mismo. Viene hambre, viene hambre. Tornado. Un fuerte tornado azota una ciudad alemana y deja más de 40 heridos. Lluvias e inundaciones. Fuertes inundaciones en el noreste de la India dejan 14 muertos. Fuertes lluvias en el sureste del Canadá dejan al menos 7 muertos y decenas de miles de ciudadanos sin electricidad. Y una noticia para el cambio climático. Ola de calor en sur de Asia es preludio de lo que vendrá. Y es una ola de calor brutal, sin precedentes. Y dicen que esto, a partir de ahora, si podía pasar cada X tiempo, ahora se va a multiplicar. En fin, ya sabéis, el tema del cambio climático, todo lo que hay detrás. Pero los resultados son los que son. Y las temperaturas han sido, bueno, para freír huevos en cualquier parte. Mirad, solo un poco os voy a leer al respecto. La devastadora ola de calor que ha asfixiado a la India y Pakistán en los últimos meses probablemente fue agravada por el cambio climático, dicen probablemente, y es un indicio del futuro de la región, según un estudio publicado el lunes por científicos internacionales. El grupo World Weather Attribution analizó datos meteorológicos históricos que dejan entrever que las olas de calor tempranas y prolongadas que afectan a una zona geográfica masiva son acontecimientos raros que ocurren una vez cada siglo. Pero el nivel actual de calentamiento global provocado por el cambio climático causado por el hombre ha hecho que esas olas de calor tengan 30 veces más probabilidades de ocurrir. Si la temperatura mundial promedio aumenta 2 grados Celsius, 3,6 grados Fahrenheit, por encima de los niveles preindustriales, entonces olas de calor como esta podrían ocurrir 2 veces en un siglo y hasta una vez cada 5 años, dijo Aripta Mondal, una climatóloga del Instituto Indio de Tecnología en Mumbai que formó parte del estudio. Sí, cambio climático causado por el hombre, pero una vez más, cuidado, porque es más de lo que nos cuentan que hacemos los ciudadanos de a pie y unas fábricas, Esto va más allá de todo eso. Una vez más, mirad las conferencias que presentamos en Costa Rica y veréis qué hay también detrás de todo esto. En Haití, niveles inimaginables e intolerables. La ONU desvela la cifra de muertes en Haití por la escalada de violencia de las pandillas.
aunque las cifras han sido corroboradas por funcionarios de derechos humanos de Naciones Unidas, advierten que el número real de fallecidos puede ser mucho mayor. La ola de violencia, ¿cuántos muertos ha dejado? 188 víctimas en menos de un mes. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y todo esto, claro, con además bandas criminales, que ya podéis imaginaros. Y así está el país. Y atención a esta noticia para Estados Unidos. Bueno, hay dos muy destacadas. Una ha pasado bastante desapercibida, la otra hoy mismo se está divulgando por todos los medios. Primero esta, la más desconocida. Era del 23 de mayo. Trump comparte un comentario que parece predecir o proponer una guerra civil en Estados Unidos. El repost del expresidente estadounidense ya ha cosechado numerosas reacciones. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reposteó un comentario en la red social Truth Social que parece predecir o proponer una guerra civil en Estados Unidos en respuesta a la inflación, según se desprende de una captura de pantalla publicada este sábado por el político conservador estadounidense George Conway en Twitter. Y aquí tenéis la imagen de este mensaje que ha dejado precisamente Donald Trump. Ya sabéis que Ellen White escribió sobre una guerra civil en Estados Unidos y que no solo es la que hubo de secesión, ¿eh? Tarde o temprano se van a dar ciertas circunstancias para que esto se produzca. Y además, imaginaos esto juntado con todo un conflicto a nivel mundial. Evidentemente, todo tendrá su momento para que se produzca, ¿eh? Pero la situación es tensa. Veremos qué termina pasando, quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Pero el lío, ya veis que se está sirviendo por todos lados. Bien, pasemos a esta noticia que es la que hoy está cundiendo por todos lados. Un tiroteo más en Estados Unidos. Un hombre, en verdad es un chaval de 18 años, hombre mata, dice, a 21 en una escuela primaria de Texas, 18 niños y 3 adultos. Y primero dicen que mató a su abuela, o disparó contra su abuela, y después hizo esto. En fin, como siempre, es un no parar en Estados Unidos sobre esta cuestión, de locura absoluta. Y claro, ¿esto qué mueve? Pues que hayan unos que defiendan que haya que retirar ya las armas de la población y otros que dicen que no. Y ya sabéis que hay un lobby muy importante de armas allí, los famosos del rifle, para que esto siga, aparte del gran negocio que llega a ser. Pero ya sabéis también que, por un lado, los ciudadanos de Estados Unidos a veces no se fían ni de sus gobernantes y prefieren tener sus armas para lo que pueda llegar a pasar. Entonces, bueno, esa mentalidad que les viene del antiguo oeste y cuando se hizo Estados Unidos, con todo lo que habían pasado los colonos que llegaban de Europa, etcétera, pues resulta que lo tienen muy arraigado. Y esto no es fácil de quitar. Pero claro, además recordad que había un plan de los jesuitas que denunció Eric John Phelps, diciendo que estaba a la orden del día el buscar que Estados Unidos no tuvieran armas sus habitantes, porque sería la forma en que después no se podrían levantar en contra de las normativas que les impongan, de ciertas leyes que van a venir. En fin, que el debate está más que servido, pero de momento el resultado es este, masacres. Y ya encarando la recta final de esta conferencia, noticia para Israel, terrorista palestino muere en un enfrentamiento con soldados israelíes en Jenin. Era un chaval de 17 años. Y mirad, ya veis. Y ya finalizando, noticias para Vaticano. Todo el mundo en pos de la bestia, lo decía la profecía, pues sigue siendo una verdad. El Papa se reúne con el jefe de gobierno de Macedonia del Norte. Era este 23 de mayo. Y bueno, ya sabéis que siempre se da una serie de regalos. Y mirad, ¿cuál es el regalo que le ofrece el Papa? El mensaje por la paz de este año y el documento sobre la fraternidad humana, o sea, Fratelli Tutti. Pero vamos a ver cómo luego también, el 23 de mayo, Francisco recibe al primer ministro de Bulgaria. Sí, todo en el mismo día, ¿eh? ¿Y qué regalitos se hacen? Pues exactamente el Papa le da lo mismo, el mensaje para la paz de este año y el documento sobre la hermandad humana o fraternidad humana, o sea, Fratelli Tutti. Sí, a todos les está dando el mismo tipo de mensaje,
Y qué bien suena, ¿eh? Oh, todos hermanos, qué precioso, y paz. Y ya sabéis, todo lo contrario es lo que va a pasar. En fin, pero qué interesante ver cómo las profecías se cumplen delante nuestro, incluso en esto, y mucha gente no se da cuenta que cuando dice que todo el mundo iría en pos de la bestia, no son tonterías. Todo el mundo y los dirigentes van ¿a quién? Al Vaticano, a ver a quién, al Papa de turno. ¿Por qué? Porque saben que no es un estado más, que no tenga ninguna trascendencia, sino que es vital para las cosas que pasan en su propio país. No hablo del Vaticano, sino del país donde estos presidentes y líderes de naciones van a ver al Papa. No van solo para pasearse por allí. Y esto aún no es nada, porque llegará el momento en que efectivamente todo el mundo literalmente irá en pos de la bestia. Y nosotros terminamos esta conferencia con una cita de Ellen White extraída de Eventos de los Últimos Días, en la página 212, un escrito de 1900 que nos decía: está por ocurrir una crisis. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, debemos proclamar las grandes verdades para estos últimos días. No pasará mucho tiempo antes de que cada persona haya oído la advertencia y hecho su decisión. Entonces vendrá el fin. Y ahora estamos a punto de entrar de lleno en esa crisis final. Ya hemos entrado, sí, pero aún no está a tope. Y mientras, ¿qué debemos seguir haciendo? Pues seguir proclamando las grandes verdades para estos últimos días, que no va a decir prácticamente nadie más. Sí, sí, es así, esta es la triste realidad, porque unos dirán unas cosas, otros otras, pero no darán un mensaje completo y correcto de lo que está aconteciendo y debe acontecer hasta el fin. ¿Y cuándo? Y por eso el Espíritu Santo es el que va a dar el poder para que este mensaje vaya llegando a más personas, hasta llegar a todo el mundo. Y para eso no creáis que va a pasar años y años. No, no. Sabéis que con la ley dominical esto se va a disparar aún más. Y es cuando en voz de todos estará esto, de por qué hay unos que siguen guardando el sábado y que dan un mensaje como el de que Jesús regresa al cabo de nada en 2031. Y que seguirán denunciando lo que hace el Vaticano, el protestantismo apóstata, con su cabeza Estados Unidos, y todas las sociedades secretas y espiritismo unidos para la hecatombe final, para llevar al mundo a la venida de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y después aún más colapso total de este mundo, porque Dios intervendrá de lleno. Primero las plagas y al final su venida, el auténtico, el que pondrá fin a todo esto. Sí, entonces vendrá el fin. Mientras, ya sabemos, debemos dar el mensaje sí o sí, tanto como podamos, con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Que Dios nos ayude a ello. Pronto la siguiente conferencia, Maranata 2031. Dios os bendiga.